Vamos a dar inicio con el estudio del día de hoy. Hoy vamos a continuar con el primer libro de Samuel. Ya estamos en la recta final del primer libro de Samuel. Y se torna, conforme vamos avanzando al final, se empieza a tornar más interesante, ¿no? Después del primer libro de Samuel, ya lo mencioné, vamos a continuar con el segundo libro de Samuel. Vamos a seguir estudiando el libro de Samuel. Recordando, a manera de introducción, lo menciono, el libro de Samuel en nuestras Biblias está compuesto o está dividido en dos. Sin embargo, en el original o en el Tanakh judío es un solo libro de Samuel. También el libro de las crónicas, nosotros tenemos dos libros de crónicas, dos libros de los reyes, es un solo libro de crónicas y un solo libro de los reyes, ¿no? Entonces, en este caso vamos a estudiar todo el libro de Samuel completo, por eso lo estaremos estudiando el primero y el segundo, porque es un solo libro, ¿me explico? Entonces, pues dividirlo, ¿para qué? Sería cuestión de trabajar con la segunda parte del primer libro del libro de Samuel. Y en la segunda parte del libro de Samuel, a manera de introducción, pues está la vida completa, el reinado de David, ¿no? Sus conquistas, y vamos a ver que es muy interesante, ¿no? El reinado de David, que se encuentra en el segundo libro de Samuel. Ahora, vamos a ver el primero, y hoy vamos a continuar con este estudio del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 29, si me haces el favor, estaremos estudiando el día de hoy, son 11 versos. La realidad de las cosas, yo quería estudiar dos capítulos, el 29 y el 30, porque van conectados, están muy conectados. Sin embargo, dije, no me va a dar el tiempo para concluirlo con estos 40, 50 minutos que tengo para poderlos estudiar en esta noche. Sin embargo, vamos a ver la primera parte, o el capítulo 29 del libro de Samuel. Haciendo una recapitulación de lo que vimos la semana pasada, hablamos de Saúl y la adivina de Endor. No sé si lo recuerdas, ¿no? Cómo Saúl, al no tener respuesta de Jehová, si salía contra los filisteos, ¿qué tenía que hacer? Va y consulta con una adivina o con un medium, no sé si lo recuerdas, y hablamos acerca del ocultismo. Vimos cómo los muertos no tienen cabida en la tierra de los vivos, y vimos que esas son prácticas de santería, de hechicería, y que tienen que ver muchísimo ¿con qué? Con el ocultismo, ¿no? En nuestra época actual. Eso fue lo que vimos la semana pasada, y quiero empezar de esta manera, hermanos y hermanas, explicando el contexto o el entorno del texto. Miren, familia, yo quiero mencionarles algo. A partir del capítulo 27 del primer libro de Samuel, empieza, ya se deja la persecución de parte de Saúl en contra de David. Y hay algo muy interesante, porque la Biblia empieza a hacer una comparativa entre lo que está haciendo David y lo que está haciendo Saúl. No sé si me explico. Del capítulo 27 hasta el capítulo 31 empieza esta comparativa entre lo que hace David y lo que hace Saúl. Empezamos con lo que hizo David, ¿no? Que le pide a Labán, no sé si recuerdas, víveres, y él dice, no me los quieren dar, entonces los voy a ir a matar, ¿no? Lo voy a matar. Y vimos esa parte. Y después se va con Saúl, que va con la adivina de Endor. Y así se va constantemente en una comparativa hasta el capítulo 31, que es cuando Saúl muere. Hoy no es la excepción. La semana pasada hablamos de Saúl con la adivina de Endor. ¿Sí te acuerdas en el capítulo 28? Ok, hoy vamos con David. O sea, haz de cuenta lo siguiente. Está pasando algo con Saúl en este lado, y de este lado al mismo tiempo está pasando algo con David, ¿sí? Entonces, el escritor del primer libro de Samuel no guarda silencio en eso y empieza a explicar tanto la historia de Saúl como la historia de ¿quién? De David. Hoy vamos a ver lo que estaba pasando con David al momento de que estaba Saúl consultando a la adivina de Endor. ¿Sí queda claro esto? Bueno, ok, vamos a ver qué estaba pasando ahora con David. Haciendo una pausa con Saúl, ahí lo dejamos un momentito en su historia con la adivina de Endor. Se comió, ¿te acuerdas que comió? Saúl se levanta y va a su ejército. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, o el ejército de Saúl, de Israel, ya se estaba preparando para la batalla en contra de los filisteos. Y recuerda que David se encontraba con el rey Aquis. ¿Recuerdas eso? Lo vimos en la semana antepasada. David estaba con el rey Aquis, el rey de los filisteos, de uno de los principales o de los príncipes de los filisteos. La región o los filisteos, hermanos y hermanas, eran gobernados por 5 príncipes
o 5 principales. Era un equipo de 5 reyes. ¿Sí me explico? Todos estaban con la misma autoridad. Aquis era uno de ellos. Era de la región de Goliat. ¿Te acuerdas de Gat? Bueno, ahí estaba David, refugiado con Aquis. Entonces, en este punto, Aquis le dice, bueno, ahora vamos a ir en contra de Israel, David. ¿Te acuerdas que ahí nos quedamos? Ok, ahora vamos a ver qué está pasando en ese momento. Esto es bien interesante y permíteme iniciar, a manera de introducción también, con esta pregunta, antes de leer el capítulo 29. ¿Tú alguna vez has comprado algo y te ha salido defectuoso? ¿Qué haces por lo general? ¿Mande? Lo regresas, ¿no? Vas y te peleas, debates, es que ¿por qué me vendieron eso? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Mande? Te enojas, no, o sea, busco el ticket, pero tenemos la costumbre como mexicanos que somos, compramos algo, nos dan el ticket y ¿qué hacemos? Ay, Dios mío, ¿por qué hacemos eso? No lo comprendo, ya que nos ha pasado 1, 2 veces, 3 veces y lo seguimos haciendo, no comprendo por qué hacemos eso. En fin, ahora, también las instrucciones, como mexicanos abrimos las cosas, vemos el instructivo y ¿qué hacemos? Lo hacemos a un lado y vemos a ver nuestra capacidad, ¿no? Como de armar las cosas, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver algo muy interesante, ¿por qué? Porque vamos a hablar de esta parte defectuosa. Todos alguna vez hemos comprado algo y nos ha salido defectuoso, y lo primero que hacemos es decir, híjole, ya salió defectuoso esto, hago un coraje por ahí, pero como somos cristianos, oramos, le decimos, Señor, ayúdame a controlar mi ira, por favor, y permíteme ir a dialogar con la persona que me lo vendió, de una manera sumamente amable y con todo el dominio propio que solamente tú me puedes brindar, ¿no? Yo sé que hacemos eso porque somos creyentes. Entonces, llegamos, brindamos nuestro argumento, y nos lo cambian en lo mejor de los casos. Me encanta Walmart cuando vas a cambiar algo, porque llegas con, oiga, me salió defectuoso esto, trae el ticket, sí, vaya y agarre otro. O sea, no te hacen preguntas de nada con que ellos del ticket y todo, ¿no? En fin, algo bien interesante vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Esta comparativa que hace el autor del primer libro de Samuel me llama mucho la atención, porque por un lado se va con Saúl y por otro lado se va con David. Y miren, hermanos, te voy a decir algo, no hay ni a cuál irle, o sea, ni a David ni a Saúl. Por un lado David, qué bárbaro, y por otro lado Saúl, qué bárbaro. O sea, mientras uno está consultando una divina, el otro está engañando a una de las personas que le está dando refugio. ¡Qué impresión! Habló del caso de David. Oye, ¿y qué si te digo que David sigue engañando a Aquis? ¡Qué impresión! Sigue engañando a Aquis y no se arrepiente de su pecado, pero David sí. Y me encanta esta comparativa que hace el autor del primer libro de Samuel. ¿Sabes por qué? Porque me deja ver y nos hace ver a nosotros que no existe un rey ni un ser humano perfecto, aunque haya sido elegido por Dios y aunque tenga un corazón conforme al de Dios, no deja de ser un ser humano imperfecto. Mezcla, de su pecado y va cayendo y va en picada. David va en picada, mis hermanos, y Dios le pone un alto con el secuestro de su familia. Lo veremos la próxima semana. Qué interesante esto, porque Dios le dice, hasta aquí. ¿Te ha puesto Dios un estate quieto alguna vez? Que tú le haces y ya vas y de repente una enfermedad de esas, pero, perdón la expresión, machín. O sea, de esas así, pero potentes que dices, ¿cómo yo me sentía bien? Y ahí mira un estate quieto. ¿Por qué? ¿Qué hice? Tranquilo, tranquilo. Te amo tanto que necesito, de esa manera es de la única forma en cómo vas a comprender. ¿Por qué? Porque somos necios. ¿A poco no? Pues David hace es lo mismo con David. Un hombre altamente necio, al grado que, wow, no, me impresiona ver la historia de David, como la historia de Saúl, pero me encanta, lo vuelvo a reiterar, esta comparativa porque deja ver que tanto Saúl como David eran defectuosos de fábrica, mis hermanos, así como tú y como yo. ¿Sí me explico? Vamos a ver esta historia que es muy interesante, son 11 versículos, acompáñame en tu Biblia, si me haces el grandísimo favor. Primer libro de Samuel, capítulo 29.
y vamos a leerlo desde el versículo 1. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel, dice, acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con ¿quién? David y sus hombres en la retaguardia con ¿quién? Aquis era el rey de Gat, ¿sí? De los 5 principales de los filisteos. Quiero mencionarte algo. David iba a la retaguardia con Aquis. ¿Qué significa esto? Que David era el guardaespaldas del rey. Quiero mencionarte lo siguiente. Para ser el guardaespaldas de un rey en este momento, un rey, para empezar, tenía cierta compañía y siempre salía con ellos. Número 1, con su escudero. Un escudero era su paladín o su, ¿cómo se llama? Su mano derecha que sabía pelear, pero que era de los más fuertes de su ejército, para empezar. ¿Sí me explico? Número 1. Número 2, siempre iba con su copero. El copero era el que se encargaba de probar todas las bebidas antes de que el rey las tomara. Y número 3, yo no sabía esto, siempre iban con su cocinero o su cocinera. Siempre salían con ellos. ¿Por qué? Ponte a pensar, y es obvio. Número 1, al rey ¿cómo lo podían matar si no era a través de lo que comía? Y era lo más fácil. Tenía que, a todos lados iba con su cocinero, siempre. En este caso sería su chef, siempre. ¿Por qué? Porque estaban vigilando lo que comía. Número 1, iba con su copero, con el que bebía. ¿Por qué? Porque el copero, sea su comida o su bebida, el chef o el cocinero o la cocinera le servían de comer al rey, y lo primero que hacía él, el copero probaba la comida y esperaban un tiempo, y si el copero moría, decían, bueno, pues está envenenado, y a los dos los mataban. O sea, no era como que, ay, me perdona, me equivoqué. No, una especia que le puse, no, los mataban o los metían a la cárcel, ¿no? Porque estaban tramando un complot para asesinar al rey. Y número 3, mis hermanos, uno de ellos principales era David, de Aquis. Iba a la retaguardia, o sea, iba cuidando las espaldas ¿de quién? Del rey. Imagínate. Pero ojo, David era el mismo que había asesinado al paladín más fuerte o al guerrero más fuerte que tenían los filisteos. ¿Quién era? Goliat. ¿Te acuerdas? Y ahora David era el guardaespaldas de uno de ellos. Imagínate eso. Ojo, vamos a leer el texto y te voy a decir cuál es la centralidad y el clímax de la historia, porque es una sola frase, pero que está escondido aquí, y es fascinante lo que vamos a ver el día de hoy en la historia de hecho de primer libro de Samuel 29. Dice en el versículo 3: y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Verso 4, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David, de quien cantaban las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Fíjate, el verso 8 es el clímax de la historia. Revisemos el texto. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de quién? Y esta frase es wow. ¿Sabes a quién se refiere David? A Saúl. No se refiere a Aquis. Ojo, esta frase es muy particular de David cuando hablaba mi señor, mi rey, el señor mi rey, o yo soy el siervo de mi rey.
Estas frases son unas palabras en el hebreo que coinciden perfectamente con lo que David siempre le decía a Saúl. ¿Y sabes lo que le está diciendo David a Aquis? ¿Qué han hallado en mí? Oye, rey, ¿qué has hallado en mí, Aquis? Si yo siempre te he sido fiel, oye, ¿por qué me privan de pelear en contra de los enemigos de mi señor? O sea, para pelear en contra de los enemigos de mi señor, el rey Saúl. En pocas palabras es esto. Checa esto es bien interesante y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hace referencia a lo siguiente. Le dice David con un juego de palabras a Aquis. David ya había engañado a Aquis y le estaba diciendo que estaba peleando en contra de los filisteos, de los enemigos de los filisteos. No sé si lo recuerdas, ya lo habíamos visto, pero lo estaba engañando. Ahora aquí lo sigue engañando y no le está diciendo que él va a pelear la batalla de los filisteos en contra de Israel, sino que le está diciendo, mira, ¿por qué me privas de pelear la batalla en contra de los enemigos de mi rey Saúl? ¿Quiénes eran los enemigos de Saúl? Fíjate lo que le está diciendo. Le está diciendo a Aquis, te voy a cortar la cabeza. Eso es lo que le está diciendo. Tú eres enemigo de mi señor el rey, y mi señor el rey se llama Saúl. Y yo lo que voy a hacer es cortarte a ti y a todos los príncipes de los filisteos. Pero lo engaña diciéndole, tú eres mi señor y mi rey. No sé si me explico. Esto es bien interesante, hermanos. No sé si me expliqué con esto, pero David está utilizando este juego de palabras para decirle a Aquis, denme oportunidad de estar con ustedes. Yo quiero pelear la batalla en contra de Israel con ustedes. No, es muy probable, y lo leía en algunos comentarios, que David estaba planeando que cuando estuvieran dentro de batalla en contra de los israelitas, como David era el guardaespaldas de Aquis, se iba a poner en contra de Aquis y todo el ejército de los filisteos junto con el ejército de Israel desde adentro. Imagínate eso. David otra vez engañando al rey Aquis. Qué interesante, ¿no? Vamos a seguir, por favor, porque esto lo hace un engañador mentiroso a David, independientemente de los filisteos, o sea, no es un engañador. Checa lo que dice más adelante en el versículo 9. Y aquí respondió David y dijo, yo sé que tú eres bueno. Fíjate el engaño de David ante Aquis. Y fíjate cómo le hace responder a Aquis. Yo sé que tú eres bueno, dice, ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor, que han venido contigo, y levantaos al amanecer, marchad. Verso 11, y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel, en donde estaba el campamento, y se estaban preparando para la batalla. Vamos a ver el esquema de mi sermón, son 2 puntos, es muy sencillo, la realidad de las cosas, pero me llamó la atención esta profundidad del texto, es muy interesante. El punto número 1 es los filisteos contra Aquis y David, del versículo 1 y 5. El punto 2 es David despedido de la batalla, del 6 al 10. En realidad, ¿tú crees que David iba a pelear en contra del pueblo de Israel? Por supuesto que no. David estaba planeando ya y estaba ya organizado junto con los suyos para destruir a los filisteos desde adentro. Y qué mejor batalla que brindarles desde adentro y matar a la gente de los filisteos desde adentro. Ya lo había hecho una vez, había engañado a Aquis y se había ganado el favor de él. Checa, es algo bien interesante porque del versículo 1 al versículo 5 podemos ver cómo los príncipes de los filisteos pasan revista. ¿Qué significa esto? Ellos pasan lista y revisan todas sus tropas, para ordenarlas, y de repente ven a David con sus hombres. ¿Cómo es posible que este hombre se encuentre aquí? Aquis, ¿por qué trajiste a David, quien es nuestro enemigo, es un archienemigo, y lo trajiste aquí? Es uno de los mejores peleadores del pueblo de Israel, si no es que el mejor. ¿Por qué lo trajiste? Y dice Aquis, lo que pasa es que él siempre me ha ayudado, él es muy buen hombre. Hermanos, nosotros ya sabemos la historia, pero muchos de nosotros hemos considerado a David como un hombre extraordinario, ¿sí o no? Hermanos, David era un pecador como tú y como yo, y necesitaba a Cristo, necesitaba de gracia, necesitaba de redención, porque él
en maldad fue concebido. Es más, él lo relata en uno de los salmos. ¿Sí o no? En maldad me concibió mi madre. Hermanos, David necesitaba de un redentor también, porque David tenía la costumbre de ser un engañador. Ya lo mencioné, un engañador es diferente a un mentiroso. Una cosa te lleva a la otra, pero un mentiroso es, tú dices la mentira y tan y se acabó. Pero un engañador planea y organiza astutamente toda una historia. ¿Para qué? Para ganar o para cumplir con sus propósitos o sus finalidades egoístas. ¿Sí me explico? Trama toda una historia y David era uno de ellos. Es muy interesante, pero David ya había engañado a Aquis diciéndole que estaban yendo, ¿para qué? Para vencer a enemigos de los filisteos, cuando no iba por los enemigos de los filisteos, iba por enemigos de los judíos, es más, de los israelitas. Pero más adelante, la próxima semana, veremos cómo esos enemigos y ese engaño le cobra, como dicen popularmente, la factura a David. Hermanos, el pecado siempre trae consecuencias, siempre. Con el pecado no se juega. Mira, te voy a decir algo. Tú puedes ver tal vez en tu trabajo, en las comunidades, con tus familiares que no son creyentes, cómo se sumergen y cómo viven en vidas de pecado, ¿sí o no? Tú lo puedes ver, yo también lo puedo ver. Ojo, y les va bien, ¿verdad que sí? ¿Pero por qué les va bien? Aparentemente. ¿Por qué? Les va bien, entre comillas les va bien, porque siguen sumergidos en sus condiciones pecaminosas y perversas. Número 1. Número 2, hermanos, eso no es irles bien. El que tengan dinero, el que tengan trabajo, el que tengan un puesto, lo que sea, eso no es irles bien. No es irles bien. Irles bien, mis hermanos, lo mejor que te puede pasar en la vida es tener la redención en Cristo. Eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es que no lo siento, es que no se trata de tus emociones, se trata de la realidad de las cosas. ¿Sí me explico? Hay gente que es altamente exitosa, supuestamente, y es la más desdichada del mundo. La mayoría de la gente está así. Ahorita traen de moda a esas personas que se les llaman los Terigen o Teritiris, o no sé cómo se pronuncia, Terians, que se visten de animales. Es que no es un disfraz, es nuestra esencia. Y yo digo, wow, qué impresión. Pero no es más que la declaración permanente de los adolescentes diciendo: no me gusta el mundo donde vivo, denme una salida. Mi salida es parecerme a un pájaro, es creerme un ave, es creerme un pato, creerme un zorro, un lobo y morder a la gente porque estoy cansado. En fin, hermanos, el pecado trae consecuencias y garrafales, gravísimas, gravísimas. Entonces, esto es bien interesante, pero David él mismo ha hecho un plan y ha organizado esto. ¿Por qué? Porque él quería. ¿Te acuerdas cuando él se quería casar con Mical? No sé si lo recuerdo. Saúl le dijo: lo voy a enviar a que me traiga y que 100 prepucios de los filisteos. Y David llegó ¿con cuántos? Con 200, llegando con 200, porque quería a Mical. Ahí están los 200. David sabía. ¿Con qué llegó David cuando mató a Goliat delante de Saúl? ¿Sabes? Con la cabeza ¿de quién? De Goliat. Y se la entregó a Saúl. David sabía que como se podría congraciar con Saúl era llevándole la cabeza de los 5 principales ¿de qué? De los filisteos. Y lo iba a dejar ¿de qué? De perseguir, ¿sí o no? Nada más vamos a meternos un poquito en la mente de David. Yo me gano la confianza de Aquis, que ya me brindó las puertas de su casa, me meto hasta el fondo, y cuando ya me gane toda la confianza completa, ¿cómo le podré hacer para que Saúl me deje de perseguir y me congracie con él, si no es llevándole las 5 cabezas de los principales príncipes de los filisteos? Imagínate eso, ¿sí o no? Saúl lo hubiera abrazado y le hubiera dicho: hijo mío, regresa al reino, según la mentalidad ¿de quién? De un engañador como David. Pero no fue así. Oh, bendita providencia, de verdad, bendita providencia divina, que no nos permite sumergirnos más y más y más en nuestras capacidades pecaminosas que tenemos a los hijos de Dios.
¿Te ha pasado eso cuando tú estabas a punto de pecar y pasa algo que te obstruye tu pecado? ¿Sabes quién es? Es Dios, hermano, diciéndote, aquí estoy y no permitiré que avances. ¡Wow! Es su cuidado, de alguna u otra manera. Y eso es lo que está pasando aquí con David. Ojo, vamos a seguir hasta el versículo 5, si me haces el grandísimo favor. Y esto es lo que está pasando. Dicen todos los príncipes, ¿no es este David de quien cantaban las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Versículo 6, y paso a mi segundo punto. Y dice, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada. Dice, en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David le respondió a Aquis, ¿qué he hecho? Este Aquis fue el mismo que David se fingió que estaba loco, enfermo mental. No sé si tú te acuerdas, lo vimos antes, que dijo Aquis, yo tengo muchos locos aquí, ¿para qué quiero uno más? Sáquenlo. Y se fue, ¿no? Cuando David estaba desprevenido totalmente. Bueno, es el mismo, y el mismo que sigue engañando a David. ¡Qué impresión con esto! Quiero que analicemos este texto en el versículo 8. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Vamos a ver este texto que es muy interesante, y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 26, verso 17. Atrasito. Aquí David le habla a Saúl. ¿Te acuerdas que habíamos estado viendo cómo David tenía mucho temor de Saúl? ¿Sí o no le tenía mucho miedo? Pavor. Checa, ni a Goliat. Checa lo que dice en el versículo 17. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es, ¿qué dice? Rey. Esta misma frase en el hebreo es la misma que se repite cuando se lo dice a Aquis. ¿Tú crees que David le estaba diciendo, como le dijo a Saúl, a Aquis? Claro que no. Miren, les voy a decir algo. David tenía temor del hombre. David tenía temor del hombre. Quiero decirte lo siguiente. No hay más grande temor y más grande temor humillante que tenerle miedo a los seres humanos. De veras. No hay un temor más humillante que tenerle miedo a los seres humanos. El miedo a los seres humanos, hay muchas aristas en este abanico de posibilidades en el temor del ser humano. Hay personas que le tienen miedo al ser humano para no perderlos de su lado. ¿Tú sabías eso? O no perderlas de su lado, y son capaces de hacer lo que sea con tal de que no se vayan, porque han logrado que esa persona emocionalmente llene algo en tu interior. No sé si me explico. Y le tienen miedo que se vaya, y es un pavor a la persona, y le tiene pavor de que se vaya. Eso es un miedo, no es miedo reverente, es un miedo humillante, es un acto de adoración al ser humano. Eso es idolatría, ¿tú sabías eso? Eso es pecaminoso. Otro temor hacia el ser humano es algo muy interesante y altamente humillante también. ¿Qué es? Que le tienes miedo por la posición de autoridad que llegan a tener. Le tienes pavor a los seres humanos porque me van a despedir del trabajo, me van a hacer esto, van a ocasionar lo otro, y es un pavor humillante. Eso se le llama adoración. ¿Tú sabías eso? La palabra adoración, mis hermanos, es en su concepto más sencillo, es humillación del corazón. Así de fácil. Tu corazón se pone de rodillas cuando tú le tienes miedo al ser humano, sea cual sea. Hay señoras, o hay mujeres, o hay padres también, que les tienen pavor a sus hijos, de que no se vayan de su lado.
Mejor cerquita, no les digo ni les llamo la atención porque no sea que me dejen de hablar y se me vayan de la vida. Prefiero tenerlos cerca. Eso es tenerles miedo y tu corazón se humilla delante de la presencia de tus hijos. Eso es miedo, ¿tú sabías eso? Eso es pavor, mis hermanos. Pregunta, ¿tú crees que Dios no tiene la capacidad de meter el corazón, de meter su mano en el corazón de sus hijos y decirles voltea a verme? Yo sí creo que lo tiene. ¿Tú crees que Dios no tiene la capacidad de decirle a ese jefe o a la jefa que le tienes temor o pavor, o a esa persona de autoridad, ya sea tenga dinero o como tenga, y como tú lo ves y te inclinas y te arrodillas ante él para decirle cállate y obedece? ¿Tú crees que no tiene la capacidad Dios para hacer eso? Por supuesto que sí, hermanos. ¿Tú crees que Dios no tiene la capacidad para llenar el vacío existencial que tienen las personas emocionalmente hablando a lo que hace o puede llegar a ser una persona? ¿Tú crees que Dios no puede llenar esos vacíos existenciales del ser humano? Por supuesto que sí los tiene, claro que lo hace, y lo hace en gran manera. David, hermanos y hermanas, tenía pavor a Saúl. ¿En qué sentido? Él veía a Saúl como su rey, pero se le escapó de sus manos. ¿Sabes por qué? Porque David adoraba a Saúl al grado en extremo que era capaz de asesinar, de engañar, ¿sí me explico? Y de confabularse para ganarse el favor de un rey humano. Dios le dijo, y lo veíamos cuando David pidió refugio a Aquis. Dios le dijo, quédate en Judá, no te salgas de ahí. ¿Y qué hizo David? Se fue y se refugió en tierra de los filisteos. ¿Sí o no? ¿Por qué se refugió en tierra de los filisteos? Porque quería ganarse el favor del rey. Quería engañar a los reyes o a los príncipes de los filisteos, porque quería matarlos para ganarse el favor ¿de quién? De Saúl. No sé si me explico. Fíjate hasta dónde hay personas que le tienen miedo a perder un trabajo, a los clientes, a muchas cosas. Hermanos, el temor más humillante es el que tenemos hacia los seres humanos. Cuidado, de verdad, cuidado, porque nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Sí o no? No te arrodilles, no permitas que tu corazón... Eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿tú sabías? Ya teniendo el Espíritu Santo, nosotros tenemos la obligación de decir, ponerle como dicen por ahí, un estate quieto. No sé si se comprende o si me voy a entender con esa expresión, un estate quieto a nuestras emociones y decir, no, yo no quiero adorar al ser humano, quiero adorar a mi Rey, a mi Señor, a quien verdaderamente merece la gloria, el honor y toda adoración. Amén. Eso es, mis hermanos, con lo que tenemos que batallar. David batallaba mucho con eso. Adoraba y quería, de verdad quería la aprobación de su Señor. ¿Y quién era su Señor? Saúl. Adoraba a Saúl. ¿Sabes por qué creo? Y esto ya es una percepción muy particular, que David adoraba mucho a Saúl. Porque David le abrió las puertas de su casa cuando David era un pastor simple y olvidado por su familia. No sé si te acuerdas, cuando va Samuel y unge y habla con el papá de David, que se llamaba Isaí. No sé si recuerdas, y le dice, Isaí le enseña a todos sus hijos, pero nunca le dijo, tengo uno más, sino que Samuel le dijo, ¿tienes otro hijo? O sea, él le preguntó y dice, sí. O sea, David, él está allá cuidando los rebaños, ¿no? Vayan por él. Pero Isaí nunca lo mencionó. Eso me habla muchísimo de cómo la familia de David trataban a David. No sé si me explico. Era el único de los hijos de Isaí que estaba allá, entre las ovejas. Y cuando llega, es ungido ¿por quién? Por Samuel. Se enfrenta después al gigante. ¿Y sabes quién lo abrazó como un hijo? Saúl. Se lo llevó al reino, lo tuvo ahí. ¿Tú crees que lo trataba mal Saúl? Yo creo que Saúl, estudiando la vida de Saúl, yo creo que Saúl era un padre muy amoroso. Neta, yo lo creo. ¿Por qué? Porque sus hijos siempre andaban con él para todos lados. O sea,
Y yo digo, wow, y yo veo cómo Saúl defendía muchísimo a sus hijos. Por ejemplo, a Jonatán. No sé si te acuerdas cuando Jonatán le pide a su escudero, vente, vamos, y se van y se empiezan a enfrentar contra contra los filisteos. Y dice, ¿y dónde está Jonatán? Pregunta y le dicen, es que Jonatán es el que está. ¿Cómo? Y va, y agarra todo el ejército y se lanza rapidísimo. Veo a la luz de las Sagradas Escrituras cómo Saúl tenía mucho amor por sus hijos, y veo cómo también ese amor se lo dio a David. Y ahí veo cómo el corazón de David, en mi opinión particular, le jugó una triquiñuela al hombre amoroso que era David. No sé si me explico. Por eso atesoraba, pero se le escapó de las manos, al grado que empezó a adorar ¿a quién? A Saúl. Y se le olvidó quién lo había ungido. No sé si me explico. Ya no estaba Samuel. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Pero es un relato importante para poderlo comprender. Quiero, al final, ¿qué pasa, hermanos y hermanas? Nada, David se va a la tierra de los filisteos, en donde Aquis le había permitido estar, y se regresa. No fue a batalla. Y aquí veo algo bien interesante, y voy a entrar en mi conclusión. Bien interesante. Miren, aquí yo veo algunas conexiones muy interesantes para nuestro día a día, el día de hoy, y también nos apuntan maravillosamente a Cristo. La primera es la siguiente, mis hermanas y hermanas: las relaciones con los inconversos. Fíjate, David se relacionó ¿con quién? Con Aquis, con los filisteos. ¿Los filisteos creían en el Dios de Israel? No, claro que no. Se querían deshacer, es más, humillaban con sus palabras al Dios de Israel. Aquí podemos ver cómo Aquis dice, vive por Jehová, y utiliza ciertas palabras, pero es muy probable que las haya aprendido de David, y no que Aquis se haya convertido al Dios de Israel, para nada. Es más, ¿no te acuerdas cómo dice Goliat cuando enfrenta a David y le dice que esta batalla es de Jehová? Y Goliat humilla a David y le dice, tú y tu Dios nos servirán a ti, a nosotros los filisteos. O sea, ellos no querían al Dios de Israel. David se juntó con inconversos. Y esto es algo muy interesante. Cuidado. Ojo, no estoy diciendo que sea malo tener relaciones con inconversos. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que debemos de tener muchísimo cuidado cuando nos relacionamos con personas que son inconversos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Número uno, ¿por qué? Porque son inconversos. Y creo que eso es lo más, lo más importante. La Biblia menciona que las personas que no son conversas, o son hijos de Dios, o hijos de ¿quién? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. O son hijos de Dios o hijos del diablo. Primera de Juan lo dice. Aquel que no ama a Dios, no ha conocido a Dios. Aquel que no es un hijo de Dios o es un hijo del diablo. Entonces, imagínate. El punto aquí es crucial, hermanos y hermanas. Número 2, las relaciones con inconversos, ¿a qué te van a llevar? A lo mejor no te van a hacer daño de primera instancia, pero ¿a qué te van a llevar? A pecar. Definitivamente, te van a llevar a pecar. ¿Por qué? Porque es su característica principal, es su forma de vida. No sé si me explico. Por más que te aprecien, por más que los aprecies, por supuesto que sí, pero te van a llevar a una condición pecaminosa, ¿sí o no? Definitivamente. A lo mejor tienes amigos que consumen alcohol. En un fin de semana te van a invitar a cenar, ¿y qué es lo primero que van a hacer? Consumir alcohol. Y las conversaciones, las conversaciones entre inconversos, no sé si yo tengo mucho tiempo, pero contaminan al ser humano. Te contaminan, el corazón lo contaminan, claro que lo contaminan. Hermanos, solamente quiero decir cuidado. A David lo contaminaron, pero es algo bien interesante porque David David iba a seguir con su engaño, incluso iba a hacer, muy probablemente, iba a cometer asesinatos. ¿Sí me explico? Pero Dios en su providencia, ¿qué hizo? No lo permitió. ¿Te fijas cómo Dios lo cuidó?
quiero leerte lo siguiente. Aquí vemos cómo Dios está liberando a David de forma providencial con los engaños. Sin embargo, no es el común denominador. Cuidado con las relaciones con inconversos. Ojo, no estoy diciendo que no las tengas, estoy diciendo que tengas cuidado. No estoy hablando de relaciones maritales ni de relaciones de noviazgo, porque las relaciones esas son diferentes con un inconverso y con una inconversa. Estoy hablando de las relaciones de trabajo, estoy hablando de las relaciones incluso de amistades, porque a lo mejor nosotros tuvimos una relación de amistad, con inconversos, y que ahora nosotros somos conversos, pero seguimos teniendo esas amistades. No sé si me explico. Ten mucho cuidado que no te contaminen. Mejor tú contamínales. Es como hace muchos años me decía un amigo, oye, yo tengo amigos inconversos, personas inconversas, y tú crees, ¿sabes qué es lo que hago con ellos siempre? ¿Tú qué crees? Les comparto el evangelio. Y ¿sabes qué me dicen? Ya vas a empezar. Sí, brother, sí voy a empezar otra vez, así les digo directo, sí voy a empezar otra vez. ¿Sabes por qué? Porque me preocupa tu alma. Pero es que tú crees en eso, yo no me importa. Dios, yo sé que si quiere te va a dar vida, y así soy, directo con ellos, porque son mis amigos de muchos años. Uno de ellos, Dios ya tuvo misericordia de él, gracias al Señor, junto con su esposa. Mario, a lo mejor me ve y híjole, tengo muchos años, yo creo que es un amigo que tengo como 20 y tantos años de conocerlo, más de 20 años, y lo primero que hice cuando llegué a Monterrey, me vi con su esposa y le compartí. Y gloria al Señor. Dios tuvo misericordia de él. Y me quedan por ahí 3 más, que son de mis mejores amigos. Y ahí les estoy orando por ellos. Pero siempre les comparto. Siempre. Hermanos, preocúpate por el alma de tus amigos inconversos. De veras. Oye, si los estimas y si los aprecias, y si los quieres ver por la eternidad contigo, predícales a Cristo. Es que me van a rechazar. No te están rechazando a ti. No te están rechazando a ti. ¿Están rechazando a quién? Al Señor. No sé si me explico. Es que me van a dejar solo. ¿Y el Señor? ¿Tú crees que te dejará solo? No tengamos temor al hombre. Tengamos temor al Señor, al Dios grande de Israel. Porque Él es el único digno de que nuestro corazón se humille delante de su presencia. Amén. No el hombre, Dios. Otra cosa, providencialmente Dios libra a David. Pero algo muy interesante, la adoración, como ya lo mencioné, que significa derramar nuestro corazón delante de las personas. Derramar nuestro corazón es una metáfora, o es una frase metafórica, que significa que te derramas o que te dejas caer completamente ante una persona, ante el ser humano. ¿Sí me explico? Eso significa adoración. Cuando nosotros adoramos a Dios, significa que cuando tú trabajes, lo hagas para la honra y la gloria de Dios. Eso es adoración. Cuando tú vives en tu vida común y cotidiana, que tú lo hagas en total y completa adoración. O sea, que te derrames delante de Él completamente y hagas tu trabajo pensando en Él. Cada actividad, mis hermanos y hermanas, que nosotros hagamos, tiene que ser nuestro corazón derramado completamente para Él. Ahora, esto es interesante porque independientemente de eso, nuestra adoración es deficiente. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Nuestra adoración a Dios es deficiente. ¿A poco no? Esto yo lo veía, yo decía, oye, Señor, pero David escribió muchos salmos, están hermosos. Es más, David tenía un corazón conforme a tu corazón. Señor, ¿qué onda con David? Y el Señor me llevaba a esto. Es que la adoración de David era deficiente, como la tuya. Él me amaba, pero era deficiente su amor hacia mí, como el tuyo. Y es verdad. ¿Sí o no tú amas al Señor? Y a cada rato cometemos pecado y atrocidades de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión ante Él todo el tiempo, constantemente, pero le amamos. Señor, nuestra vida es un desastre, es un acto de adoración deficiente constantemente, es un acto de obediencia deficiente constantemente. Oh Señor, ¿qué puedo hacer?
Eso es algo que me llevaba a esto. Y esto es algo bien interesante, porque nuestro corazón, nuestro derramar de corazón siempre es y será deficiente. Siempre, hermano y hermana, siempre. Y aquí veo en este relato cómo él, o sea, David, deseaba adorar al rey equivocado. Y ese rey equivocado se llamaba Saúl. Él derramaba su corazón constante a Saúl. Quería ver la alegría del rey siempre. Siempre. Hermanos, y siempre es así. Nosotros siempre derramamos nuestro corazón, queriendo sacar una sonrisa a cualquier persona, porque siempre es deficiente. Y aquí veo David buscando adorar al rey equivocado, y Saúl, en la comparativa, buscando adorar a su reino, o al reino que él decía que era de él, sus bienes económicos y su dinastía. Adoraba esto. Verás, nuestra deficiencia en la adoración, mis hermanos, no se le ha escapado a Dios de las manos. Nuestra deficiencia en la obediencia no se le ha escapado a Dios de las manos. Si bien David es la tipología de Jesús, David buscó adorar a un rey. ¿Y ese rey era quién? Saúl. ¿No te acuerdas? Saúl. Ojo, Jesús en realidad adoró al rey verdadero. David es la tipología ¿de quién? De Jesús. Hijo, ojo esto que te voy a explicar, es bien interesante. David de verdad deseó adorar ¿a quién? A Saúl, al rey de Israel. No sé si me explico. Y esa era la tipología, porque nos apuntaba a la adoración de David, aunque era falsa en este momento, apuntaba a la adoración que iba a realizar el verdadero rey, hacia donde apuntaba David. Y esa adoración verdadera era al Dios grande de Israel. Y esa adoración verdadera era al Dios grande de Israel. Verás, David es un tipo de Jesús, ¿sí o no? Ok. David en el relato bíblico buscó adorar al rey de Israel, ¿sí o no? Vámonos con Jesús. Jesús es al rey que apuntaba David, ¿sí o no? Y Jesús sí pudo adorar al verdadero rey, que no pudo adorar. ¿Quién? David. ¿Sí me explico? ¡Guau! Y esto es fascinante, porque nuestra adoración es deficiente, nuestra obediencia es deficiente, es como la de David, pero es perfecta. ¿En quién? En Cristo. ¡Wow! Porque mi Señor Jesucristo sí pudo adorar al Rey verdadero, y por fe, por la fe, en el arrepentimiento, cuando yo me arrepiento, cuando yo voy por fe y creo en mi Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Él me justifica. ¿Qué significa esto? Me cubre. Y todos los actos deficientes de adoración se convierten en perfectos actos de adoración. ¿En quién? En Cristo. Todas mis deficiencias de obediencia se convierten en actos de obediencia perfectos, porque estoy ¿en quién? En Cristo, quien sí pudo obedecer y quien sí pudo adorar. ¡Wow! Eso a ti y a mí no me exime de adorar ni de obedecer. Al contrario, me anima a adorar y a obedecer. Voy a leer lo siguiente. David buscó adorar al rey. Jesús en realidad adoró al verdadero rey, buscando comprar con su sangre adoradores defectuosos como tú y como yo, para tomar nuestra adoración y hacerla perfecta en su persona, para que en él esa adoración no sea deficiente, sino perfecta. Jesús nos compró con su sangre para que nuestra adoración imperfecta sea perfecta delante de el Rey. Nosotros defectuosos de fábrica, ¿te acuerdas? Con la introducción con la que inicié. Si has comprado algo defectuoso de fábrica, ¿y qué hacemos nosotros? Lo dijimos. ¿Qué hacemos? Lo devolvemos y nos enojamos y hacemos el coraje de la vida. ¡Ey!
tú y yo, defectuosos hasta la médula. Tú y yo. ¿A poco no? Ahí estábamos en el estante de los muñequitos en Walmart, con el empaque, como Barbie, como muñequito de acción, pero defectuoso, buscando adoradores en espíritu y qué. El Señor, esa adoración imperfecta, la ha hecho perfecta en Él. Y gloria a Dios por eso. ¿A poco no? Él no nos regresó. Él no fue atención a clientes y dijo, Señor, todos estos cámbiamelos, no me sirven, están defectuosos. Él dijo, yo voy por esos defectuosos, por esos que van directito al infierno. Yo voy por ellos, porque me interesa la adoración de esos. La mía, sí, la tuya. El que negó 3 veces, sí. El engañador que se llamaba David, sí. De Saúl el mentiroso que quería, sí. De Alejandro, sí. De Gaby, sí. De Miguel, sí. De Antonio, sí. De Fernando, sí. De personas comunes y corrientes defectuosas, todos los que estamos aquí. Él bajó, se hizo carne para comprarnos con su sangre, para que nuestra adoración fuese perfecta delante de Él. Amén. El perfecto por los imperfectos, el perfecto por los defectuosos, comprados con su sangre preciosa. Al que apuntaba David, Jesús, al Rey verdadero, adorando al verdadero Rey. ¿Te acuerdas lo que dice David en un salmo? Dijo el Señor, ¿a quién? A mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos, ¿qué? Tus enemigos debajo de tus pies. ¿Sabes quiénes son los enemigos a los que se refiere ese salmo? Nosotros. Dijo el Señor a mi Señor, le dice David, siéntate a mi ¿qué? A mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos, o sea, los enemigos del Señor que se sentó a la derecha, por estrado ¿de qué? De tus pies. Los enemigos de Cristo éramos tú y yo. El que se sienta a la derecha del Padre, ¿sabes quién es? Jesús mismo. Y dijo, todos nosotros nos estamos poniendo, ¿en dónde? A sus pies, en un acto de verdadera adoración, adorando al Rey verdadero. ¿Por qué nos ponemos a los pies de Cristo? Porque nos ponemos a los pies de Cristo, porque en Cristo nuestra adoración defectuosa es perfecta ante el Rey que merece verdadera adoración perfecta. No sé si me explico. Por eso nos ponemos ante los pies de Cristo y no directamente del Rey, porque necesitábamos del perfecto, para que nuestra adoración imperfecta se volviera perfecta y que fuera aceptada delante del Señor que le dijo, siéntate a mi derecha. Wow. Y ahí estamos, tú y yo, puestos a la diestra en Cristo del Rey. Amén. Cierro con esto. Adoremos, hermanos. Que tu adoración va a ser imperfecta, por supuesto. Que tu obediencia y mi obediencia va a ser imperfecta, por supuesto. Pero no te olvides que hemos sido comprados por un precio y que se nos ha puesto por estrado de los pies en el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que esa adoración imperfecta se convierta ¿en qué? En perfecta. ¿En quién? En Cristo. Amén. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por esto. Te damos gracias por tu palabra el día de hoy. El día de hoy queremos solicitarte con todo nuestro corazón que por favor nos permitas el seguir deleitándonos en tu presencia, que tu fidelidad, tu misericordia, tu amor, tu bondad siga siendo con nosotros. Yo quiero darte las gracias, muchas gracias, Señor, porque nos has puesto por estrado de tus pies y nuestra adoración defectuosa se ha convertido en una adoración perfecta por ti, mi Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. De verdad, muchas, pero muchas gracias. En David estabas tú apuntando al Rey verdadero. Este relato te lo agradecemos muchísimo
Podemos ver cómo por tu providencia tú puedes librarnos del pecado. Gracias. Oramos por nuestros amigos que no te aman, Señor, por familiares que no te aman, que siguen siendo enemigos tuyos. Los ponemos en tus manos. Hermano, hermana, es hora de que menciones por nombre a esos amigos, hermanos, familiares, amistades que amas tanto y que no conocen al Señor. Entrégales por nombre. Entrégaselos al Señor. Porque el Señor es fiel y Él es el único que puede dar vida en donde no la hay. Es el único que concede el don del perdón y el arrepentimiento. Oh Señor, gracias porque sabemos que nuestras oraciones son escuchadas. Hoy queremos poner en tus manos, Padre Todopoderoso, nuestro corazón. Perdónanos porque nos hemos humillado delante de los hombres. Hemos tenido miedo y por la falta de reconocimiento. Hemos tenido miedo porque nos abandonen. Hemos tenido miedo porque nos den la espalda. Hemos tenido miedo por lo que ejecuten en contra de nosotros. Hemos tenido miedo al ser humano, mi Señor, en muchas áreas. Perdónanos. Ayúdanos a que el temor hacia ti crezca de una manera extraordinaria y que nosotros no nos comportemos de forma arrogante, sino humilde, para crecer en ti, demostrando tu misericordia y la humildad que te caracteriza siempre. Gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad. En tu nombre, Cristo, nosotros oramos. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. Si al final traes una ofrenda, la puedes dejar en la cajita que está en la entrada. Vamos a orar para despedir y que el Señor nos proteja nuestra salida de este lugar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Queremos pedirte con todo nuestro corazón que las ofrendas tú las bendigas, que por favor seas tú administrándolas y ayudándonos a administrarlas de una manera adecuada. Queremos pedirte que nos libres de la avaricia, no nos des mucho ni nos des poco, danos lo necesario, pues no sea que nos des mucho y nos olvidemos de ti, no sea que nos des poco y pensemos en robar o incluso pedir prestado y blasfemar tu santo nombre. Te pedimos por favor que nos ayudes, mi Dios, y hoy queremos agradecerte muchísimo. Guarda nuestra salida de este recinto para que podamos llegar con bien a nuestro hogar. Por favor, líbranos, mi Dios, de las situaciones complicadas y difíciles que se puedan presentar o del peligro que se pueda presentar en el trayecto a nuestro hogar. Y muchísimas gracias por toda tu provisión y tu amor. Agradecidos estamos contigo por tu palabra en esta noche. Oramos en tu nombre, amado Señor Jesucristo, y decimos, familia, amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea contigo. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo. Como lo mencioné, el domingo vamos a orar juntos y vamos a partir un pastel porque es el 10º aniversario de la Iglesia La Roca, aquí en Jalapa. Gloria a Dios, mañana cumplimos exactamente los 10 años de haber llegado hace 10 años atrás. Entonces, el domingo, si el Señor lo permite, estaremos orando por la congregación, dándole gracias a Dios por el ministerio, y también pues está la extensión, la invitación para que puedas acompañarnos y compartir al final un pastel y convivir como familia, ¿sale? También el viernes, reunión de oración de mujeres. Por favor, mujer, asiste, 4 de la tarde, aquí se ven, mi esposa es quien dirige, ¿sale? Que Dios les bendiga muchísimo, gracia y paz.